Hola, hoy vamos a meternos de lleno con una de las técnicas más importantes, diría que la fundamental, en cualquier evaluación psicológica, la entrevista. Y que nadie se confunda, ¿eh? No es una simple charla, es una herramienta científica muy precisa. Y vamos a ver exactamente cómo funciona y por qué es tan potente. A ver, vamos a darle una vuelta a esto. La pregunta es clave. ¿Cómo puede ser que algo que parece tan básico como conversar sea, en realidad, el instrumento más poderoso que tenemos en psicología? Pues la respuesta, como veremos, está en su estructura, en su intención y, sobre todo, en la ciencia que hay detrás. Bien, aquí tenemos el plan de vuelo para hoy. Empezaremos viendo qué es la entrevista y por qué es la piedra angular de todo. Luego nos meteremos en el primer encuentro, cómo pasamos de la información a las hipótesis, qué técnicas usamos, después cómo comunicamos los resultados y, para terminar, un repaso con lo más importante de cara al examen. Bueno, pues empecemos por el principio. Hay que entender que la entrevista no es algo que se hace al principio y ya está. No, es la columna vertebral de todo el proceso de evaluación. Está presente desde el primer minuto hasta el último. Y nos sirve para tres cosas. Para obtener información, por supuesto, pero también para asesorar y para comunicar. Su función principal, claro está, es recoger datos. Pero lo más importante de la entrevista, lo que la hace única, es que nos permite entrar en un terreno al que no podemos llegar con un test, el mundo interior de la persona. Hablamos de sus pensamientos, de sus experiencias, de sus emociones, todo eso que no se ve a simple vista. Ya que está, digamos, la doble cara de la moneda. Por un lado, sus ventajas son enormes. Nos da acceso a ese mundo subjetivo, es súper flexible, se adapta a cada persona y nos ayuda a decidir qué otras pruebas usar. Pero claro, también tiene sus limitaciones. La información que obtenemos es un autoinforme, así que puede tener sesgos. Y bueno, su eficacia depende del 100% de la habilidad del psicólogo para que no se convierta en una charla de café. Venga, pasemos a la práctica. ¿Cómo arranca todo esto? Pues en los primeros encuentros. Aquí es donde se ponen los cimientos de todo el trabajo que vendrá después. Es una fase crucial. Miren este esquema. Representa todo el viaje de la evaluación psicológica. Y fíjense dónde empieza todo, justo en la parte que está resaltada, en las entrevistas iniciales. Es el punto de partida. Si esta base no es sólida, todo lo que construyamos encima se puede venir abajo. En esta primera fase, en realidad hacemos dos cosas. Primero tenemos la entrevista inicial, que es más abierta, más flexible. El objetivo aquí es entender bien por qué viene la persona y, sobre todo, empezar a crear una buena relación, una buena alianza. Y luego tenemos la entrevista biográfica, que ya es más estructurada, más sistemática. Aquí lo que buscamos es recoger toda la historia relevante de la persona. Y mucho ojo con esto, porque es un concepto clave de examen, la alianza terapéutica. Esto no es algo secundario, ¿eh? Es el motor de todo el proceso. Y se apoya en estos pilares que ven aquí. Confidencialidad total, sinceridad por ambas partes, colaboración y un encuadre muy claro desde el principio, cuánto durarán las sesiones, la frecuencia, los honorarios. Sin una buena alianza es casi imposible que la evaluación llegue a buen puerto. Muy bien. Ya hemos recogido toda esa información inicial. ¿Y ahora qué? Pues ahora empieza el trabajo de análisis. Es el momento en que el psicólogo se sienta a solas y empieza, como si fuera un detective, a conectar los puntos para entender qué está pasando. Volvemos a nuestro mapa. Fíjense en el camino. Hemos pasado las entrevistas iniciales y ahora nos dirigimos a la comprobación de hipótesis. ¿Y qué hay en medio? Pues ese trabajo analítico que ocurre fuera de cámara, en lo que llamamos post-entrevistas iniciales. Ahí es donde el profesional integra todo lo que ha escuchado para formular sus primeras hipótesis de trabajo. Esto es puro trabajo intelectual, ¿eh? Consiste en revisar toda la información para buscar patrones, posibles relaciones de causa y efecto, ver cómo influye el contexto. El objetivo es formular supuestos lógicos y coherentes que luego, en la siguiente fase, podamos poner a prueba para ver si son correctos o no. Bueno, y ahora vamos al meollo de la cuestión, a la parte más técnica. ¿Qué hace exactamente un psicólogo durante la entrevista para que funcione? Porque no se trata de hablar por hablar. Hay que dominar una serie de técnicas muy concretas. A grandes rasgos, podemos dividir las técnicas en dos grandes grupos. Por un lado, las no directivas, que son técnicas de escucha. Aquí el objetivo es comprender y facilitar que la persona se exprese. El protagonista es el cliente. Hablamos de técnicas como la clarificación o la paráfrasis. Y por otro lado, tenemos las técnicas directivas, que son de acción. Aquí es el psicólogo quien guía la conversación para investigar y poner a prueba las hipótesis. La más conocida es la confrontación. La clarificación parece muy simple, pero es fundamental. Imaginen que una persona dice, es que todo me sale mal. Si nos quedamos con eso, no tenemos nada. Una buena clarificación sería preguntar, vale, ¿podría ponerme un ejemplo concreto de algo que le haya salido mal esta semana? Con esto pasamos de una generalidad a un hecho concreto y nos aseguramos de entender exactamente a qué se refiere. Fíjense en este ejemplo de paráfrasis. La persona dice,
Me siento atrapado en mi trabajo. Y el psicólogo responde, o sea, que siente un estancamiento en su carrera. ¿Qué ha hecho el psicólogo? No ha añadido nada nuevo, no ha interpretado. Simplemente ha devuelto la misma idea con otras palabras. Esto tiene un doble efecto. Primero, le confirma a la persona que la estamos escuchando y entendiendo. Y segundo, que es muy importante, le ayuda a escucharse a sí misma y ordenar sus propias ideas. Pasamos ahora a una técnica directiva, una que requiere mucha habilidad y mucho tacto, la confrontación. Y ojo, confrontar no es discutir, ni llevar la contraria, para nada. Consiste en señalar con mucho cuidado alguna contradicción o discrepancia que hemos observado en el discurso de la persona. El objetivo es ayudarle a que tome conciencia de ello y pueda explorar su problema desde otro ángulo. Aquí lo vemos muy claro. La persona dice una cosa, no estoy estresado, pero ha contado otras que parecen indicar lo contrario, como los problemas de sueño. El psicólogo no le dice, estás equivocado. Simplemente pone las dos informaciones que ha dado el propio cliente, una al lado de la otra, y pregunta. Invita a la reflexión, no a la defensa. Es una técnica muy potente si se usa bien. Y llegamos ya al final del proceso de evaluación. Después de todo el trabajo de recogida de información y de análisis, toca sentarse de nuevo con la persona y comunicarle los resultados. Esta fase es tan importante como todas las anteriores. Y nuestro mapa nos lleva a la última parada del viaje, la entrevista de devolución. Todo el camino que hemos recorrido hasta ahora culmina aquí, en esta sesión en la que se comparte todo lo que hemos averiguado y se plantea un plan para el futuro. Esta entrevista de devolución es sobre todo directiva. Se basa en 3 técnicas principales. Primero, dar la información de forma clara y que se entienda. Segundo, ofrecer un encuadre, que es una técnica muy interesante. Consiste en presentar el problema desde una nueva perspectiva, una que sea más útil, más constructiva y que dé esperanza. Y tercero, dar instrucciones claras sobre los siguientes pasos a seguir. Y ahora, para quienes están preparando el examen, vamos a hacer un repaso final. Hemos condensado las ideas más importantes en la siguiente tabla para tenerlo todo bien atado. Esta tabla es oro puro, de verdad. Fíjense cómo conecta cada fase del proceso con el tipo de entrevista que usamos y con el estilo de técnica que predomina. En la fase inicial, sobre todo, escucha no directiva. En la verificación pasamos a la acción directiva y en la devolución usamos la información de manera directiva. Es el resumen perfecto de todo el flujo de trabajo. Y para cerrar, les dejo una pregunta para la reflexión. Ahora que se entiende toda la lógica del proceso, si tuvieran que empezar a entrenar una sola de estas habilidades, ¿por cuál empezarían? ¿Por la escucha? ¿Por la capacidad de preguntar? ¿Por la de confrontar? Es una buena pregunta para empezar a pensar ya como futuros profesionales. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.